adoramos, Jesús. Recibe la gloria, Señor. Hoy nos rendimos a ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. De ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. 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 Buenas noches, mis amados. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad en esta noche poder compartir a ustedes la poderosa palabra de Dios.
Allí donde están sentaditos vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 12 y vamos a estar viendo el versículo 1 al 9. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían adquirido y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda al occidente y Ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Este pasaje lleva como título ¿Cómo crecer en fe en medio de la crisis? En el pasaje que leímos habla acerca de un hombre llamado Abraham, que es conocido también como el padre de la fe. Hay algunos que piensan que Abraham fue un superhombre, ya que él pudo cumplir todo lo que Dios le dijo. Pero lo que muchas veces no entienden es que Abraham fue un hombre normal como cualquier hombre, con debilidades, con flaquezas, con altos y bajos, como muchas veces usted y yo lo hemos tenido. Si estudiamos toda la historia de Abraham, encontramos que él cumplió algunos requisitos que le ayudaron a ser un hombre de fe. Y es por eso que en esta noche quiero traer a ustedes 4 requisitos que nos vayan a ayudar a ser un hombre o una mujer de fe. En los versículos del 1 al 3 encontramos el primer requisito, que es aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham fue un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si queremos ser un hombre o una mujer de fe, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Meditando su palabra todos los días de nuestra vida. En el versículo 4 encontramos el segundo requisito, que es obedecer la palabra de Dios. Y dice la palabra: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Como podemos ver, dice la palabra que este hombre llamado Abraham dejó su tierra, dejó su parentela por obedecer la palabra de Dios. Y a este hombre no le importó dejar aquellos amigos que lo vieron nacer. La pregunta en esta noche es: ¿qué te impide a ti servirle al Señor? ¿Tu familia?
tu tierra, tus amigos, tu empleo. Porque hay cosas que nos impiden muchas veces servirle al Señor. Hay cosas que muchas veces nosotros no queremos dejar para servirle al Señor. Pero tenemos que ser radicales en esto. Tenemos que dejar cosas que nos impiden muchas veces hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amigo y hermano que me escucha, Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere que tú le sirvas, pero para que tú le sirvas, tú tienes que dejar aquello que muchas veces te impide servirle al Señor. En los versículos del 5 al 8 encontramos el tercer requisito, que es confiar en Dios. Y dice la palabra: Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las pertenencias que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Como podemos ver, dice la palabra de Dios que Abraham fue a la tierra de Canaán, como Dios lo había mandado. Pero en el versículo 6, el Señor aquí nos dice algo muy importante. Dice: Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mamre. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Aquí la palabra nombra a una tribu llamada los cananeos. Recordemos que los cananeos representaban una amenaza para Abraham, ya que Abraham había llegado a Canaán como forastero. Y los cananeos eran enemigos de Dios. Y no es fácil para nosotros vivir al lado de alguien que no teme a Dios, a alguien que aborrece a Dios. Es algo similar como si Dios le dijera a alguien: ves a tal lugar y planta una iglesia al lado de un brujo. Te aseguro que no es fácil plantar una iglesia al lado de alguien que aborrece a Dios. La pregunta en esta noche es: ¿en quién has puesto tú tu confianza en estos tiempos de crisis? ¿En el alcalde, en el gobierno o en la OMS? Recuerda que estamos en tiempos de crisis y es en el tiempo donde tú y yo debemos colocar nuestra confianza en Dios, porque es el único que puede ayudarnos en estos tiempos. Porque es así, hermano, donde tú y yo podemos ver el poder y las maravillas de Dios en estos tiempos, y es donde tú y yo podemos crecer en fe. Al comienzo hablamos de las debilidades de Abraham, y no quisiera dejar pasar por alto estas cosas. En el versículo 10 al 13 nos habla acerca de algunas de sus debilidades. Dice la palabra: pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te verán los egipcios dirán: esta es su mujer,
y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Dice la palabra que Abraham se fue a Egipto cuando vino el hambre. Dios permitió una hambre en ese entonces como manera de prueba para ver qué tanto fe tenía Abraham. Pero dice la palabra que Abraham se fue para Egipto. Se olvidó totalmente de Dios. No se acordó que Dios le había dicho que él lo iba a bendecir en Canaán, que ese era el lugar donde Dios le iba a bendecir a él y a toda su familia. Amigos y hermanos, hay personas que han conocido a Dios y al llegar la crisis se olvidan totalmente de Dios. Es posible que en estos tiempos de crisis algunos han dejado todo tirado. Estoy seguro que hay personas que se han olvidado de Dios, que han dejado aquel lugar que Dios les ha dicho: allí es donde te voy a bendecir. Mi amigo, mi hermano, déjame decirte que si Dios te llamó a ese lugar, allí es donde tú debes estar. No tienes por qué ir a Egipto. Egipto representa el mundo. Es posible que muchas personas que conocieron a Dios hoy se encuentran en el mundo. Y déjame decirte que tienes que regresar nuevamente. Abraham, dice la palabra en el capítulo 13, dice que Abraham regresó a Canaán nuevamente. Se acordó que Dios lo había llamado allí a ese lugar. Y dice la palabra que él regresó nuevamente y plantó nuevamente su tienda. Pero también dice la palabra que edificó nuevamente un altar. Amigo y hermano, tienes que nuevamente edificar ese altar. Tienes que volverte a Dios. Tienes que regresar a ese lugar donde Dios te ha llamado. Tienes que invocar el nombre de Dios nuevamente. Y sé que Dios te va a bendecir. En el capítulo 15, verso 1 al 4, dice la palabra, encontramos el cuarto y último requisito, que es esperar en Dios. Y dice la palabra: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. La palabra de Dios dice que Dios le promete a Abraham un hijo en ese entonces. Y Abraham fue un hombre que, a pesar de sus debilidades, supo esperar la promesa de Dios. Aunque no fue una promesa a corto tiempo, porque recordemos que duró siempre un tiempo para que Dios le diera la promesa, pero Abraham supo esperar esa promesa que Dios le había dado. Y yo quiero preguntarte en esta noche: ¿qué te ha prometido Dios? Recuerda que Dios es fiel, porque lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Eso sí, tenlo por seguro, que Dios va a cumplir esa promesa que un día te dijo que te iba a dar. Yo no sé si
Dios te ha prometido un hijo. No sé si te ha prometido una casa. No sé si te ha prometido una esposa o un esposo. O es posible que te ha prometido tu propia empresa. Pero déjame decirte que Dios, si te lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque Él cumple sus promesas. Dios es un Dios que cumple promesas. Es un Dios que cuando nos promete algo, Él lo cumple. Para concluir, vamos a estar leyendo en el mismo libro de Génesis, capítulo 22, del verso 1 al 5. Y dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: he aquí, Señor. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Lo que la palabra dice aquí en este capítulo, dice que Dios prueba a Abraham. Y la prueba que le hizo fue precisamente con la promesa que él le había dado a su hijo, con su hijo Isaac. Dios le había prometido un hijo a Abraham, pero aquí en el capítulo 22, Dios le dice: ves y sacrifícalo en el monte Moriah. Y la pregunta es, ¿cómo Dios le dice a un hombre que le había pedido un hijo y ahora le dice: ves y sacrifícalo? Pero algo que me llama la atención es que Abraham fue obediente a la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque Abraham confiaba en el Señor. Él era un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Fue un hombre obediente a la voz de Dios. Puso su confianza en el Señor, pero también supo esperar en el Señor. Y es por eso que él dice la palabra que tomó a su hijo, 2 de sus criados, y fue al lugar que el Señor le había dicho. Pero aquí en el versículo 4 dice que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tenía la confianza que Dios era fiel. Él sabía que Dios no iba a permitir que su hijo muriera. Él sabía que Dios iba a detener aquel cuchillo que iba a sacrificar a su hijo. Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. Inclusive Dios podía resucitarlo aún si él hubiese muerto. Yo no sé, amigo que me escuchas, mi hermano, pero déjame decirte que Dios es fiel. Lo que Él nos promete, Él lo cumple. Pero también tenemos que colocar toda nuestra confianza en el Señor. Y Abraham, aquí dice la palabra de Dios, que él fue obediente a ir al monte Moriah a sacrificar a su hijo, no importando que era el único hijo que él tenía.
Pero, como les decía, él sabía que Dios iba a hacer algo. Yo no sé si tú tienes algún niño o una niña en la clínica, en la UCI, y de pronto los médicos te han dicho de que no tiene esperanza, pero déjame decirte que Dios va a hacer algo allí con esa niña, con ese niño. O de pronto es posible que sea el papá o la mamá. Déjame decirte que Dios va a hacer algo allí con esa persona que está en esa clínica, que ya los médicos le han dicho que no tiene esperanza. Pero pon la esperanza en Dios, porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo con esa persona que está a punto de morir, con esa persona que ya los médicos no le dan seguridad de vida, pero Dios va a hacer algo con él allí. Dios le va a devolver la vida. Tú que fuiste con él a la clínica y de pronto piensas que no va a regresar, déjame decirte que él va a regresar contigo nuevamente con vida. Quiero hacer en esta noche una oración. Hemos escuchado esta palabra, hemos escudriñado la palabra de Dios y queremos en esta noche darle gracias a Dios por esta hermosa palabra, porque Él es fiel, porque Él es maravilloso. Soberano Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque lo que tú nos prometes, Señor, tú nos cumples. Tú lo cumples, Padre, para con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que amas a la humanidad. Señor, gracias por tus bendiciones. Señor, yo te pido en estos momentos por cada uno de los amigos, los hermanos que han escuchado este mensaje. Te pido que tú le bendigas, Señor, de una manera sobrenatural. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté hablando al corazón de cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra, oh Dios, haya llegado a su mente, a su corazón, y pueda llegar a él, Señor, y cumplir, Señor, la promesa que Dios tiene para ti. Padre, gracias, Señor, te doy. Gracias por tus maravillas. Gracias, mi Dios, por tu grandeza. Gracias porque tú estás con nosotros aún en los días de crisis, en estos tiempos de crisis, Señor. Gracias porque esta palabra nos enseña, Señor, a crecer en la fe en medio de las crisis. Señor, ayúdanos, Señor, a ser ese hombre, esa mujer de fe en medio de las crisis. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le doy al Señor por darme esa oportunidad de poder enseñar en esta noche esta palabra a tu vida, a tu corazón. Y será hasta otra próxima oportunidad que el Señor me permita. Dios te bendiga.